un día cualquiera, es un día que Dios hizo para Él, para dedicarlo a Él, no tanto para cantar, no tanto para, si es importante reunirnos, pero lo hizo para Él, con dedicación para Él. Dice en Génesis que el último día de la semana, cuando Él venía formando la creación, el último día descansó. No descansó porque estuviera cansado, sino lo descansó por causa nuestra. El día de hoy venimos a este lugar con el motivo de darle gracias. ¿Por qué no abre su Biblia en Salmo 108? Un salmo de David. Vamos a leerlo del versículo 1 al 6. ¿Por qué no se pone de pie? Vamos a hacer esa lectura. Salmo 108 del 1 al 6. Vamos a hacerlo todos juntos. Salmo 108 del 1 al 6 dice así: mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Despiértate salterio y arpa, despertaré al alba, te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Para que sean librados tus amados, salva con tu diestra y respóndeme. El Señor nos escucha. El Señor quiere que clamemos a Él, que Él sea nuestra ayuda. En esta hora te adoramos, Señor, a ti, oh Altísimo. Te bendecimos tu nombre, Señor. Tú eres el Dios que adoramos, Padre. Tú eres el Dios que adoramos, Señor. Gracias, Padre, por este día. Aquí estamos para ti, Señor. Solo para ti, Padre. Solo para ti, Señor. Amén. Y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos lo obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Grande misericordia, Señor, y poder para salvar. Tú eres el Dios adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, bien todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Tú eres el Dios que adoramos, Señor. Bendecimos su nombre. El Señor es nuestra luz, Él es nuestra salvación, Él es nuestro Rey, Él es el Rey que cuida de nosotros, el Dios que cuida de nosotros. ¿Por qué no elevamos una oración a Él? Señor, te damos gracias. Gracias, Jesús. Tú eres nuestro Rey. Has venido a buscarnos. Has venido a amarnos, Señor. Has venido a poner tu misericordia en nosotros. Tu gracia, Señor, por tu gracia somos nosotros salvos. Te damos gracias, Señor. Su agua que sacia mi sed, montal que subiré, oh mi canción, Rey de mi corazón, sombra que me esconderá, rescate en tempestad, oh mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh,
Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, Rey de mi corazón. Siento que llena mi ser, ancla firme y fiel, oh, mi canción, Rey de mi corazón. Fuego que hay en mi interior, el eco de mi voz, oh, mi canción, Rey de mi corazón. Siento que llena mi ser, mi ancla firme y fiel, oh, mi canción, Rey de mi corazón. Fuego que hay en mi interior, el eco de mi voz, oh, mi canción. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. 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 Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, 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 bueno es Dios, oh, bueno es Dios. Rey de mi corazón, agua que sacia mi sed, monte al que subiré, oh, mi canción. Rey de mi corazón, sombra que me esconderá, rescate en tempestad, oh, mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios. Hay una parte en la que Jesús le dice a un joven rico: ¿por qué me llamas bueno? No hay ni un solo bueno en la tierra, sino solamente uno, Dios. Ni él mismo se consideraba bueno delante de los hombres.
agradaba solamente a Dios, al Padre bueno. Y así es. Jesús nos salvó porque nosotros somos malos, no por buenos. Así que le damos la gloria a Él, la honra y la gloria y la adoración siempre a Jesús. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Como venía diciendo, hoy es un día muy especial. Es el día del Señor. Hay una verdad ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 10. Si alguien quiere buscarlo, yo le voy a dar lectura. Está en San Juan, capítulo 10. Del 25 al 29. Le voy a dar lectura, dice así. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas. Como os he dicho, como les he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Somos ovejas y Dios es nuestro pastor, y nadie puede arrebatarnos de Él. Solamente estamos en Él y somos para Él. ¿Por qué no hacemos una oración y le damos tiempo a nuestro hermano que va a compartir el día de hoy? Señor, te damos gracias por este día, por la vida de cada uno de mis hermanos, los que acaban de llegar, Señor, por cada corazón que hay en este lugar, porque tú puedas hablar a sus vidas, a sus corazones. Sabemos que no todos oyen tu voz, porque no todos te pertenecen, pero los que estamos aquí somos tuyos, Señor. Fuera de todo lo demás, fuera del mundo, de los afanes, quizás a veces nos hacen olvidar que somos tuyos, pero estamos hoy aquí y te decimos que somos tuyos, Señor, y sabemos que nada nos puede arrebatar de tu mano. Permítenos pues responder como tus ovejas, escuchar tu voz, escuchar tu llamada, escuchar tu palabra, e ir, Señor, ir y hacer de tu palabra acción en nuestra vida. No que solo se quede en ese lugar, ahí donde nos sentamos, sino que esa palabra venga y haga lo que tú quieres en nuestra vida, Señor. En nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Bendice la vida de nuestro hermano que trae el mensaje el día de hoy. Bendice su familia, Señor, y cuida de ellos, cuida de nosotros. Amén y amén. Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Le damos gracias a Dios por los que nos visitan. Sean bienvenidos. Vamos a abrir nuestra Biblia en la carta de Pablo a los de Éfeso. Efesios capítulo 5, versículos 21 al versículo 4 del capítulo 6. Voy a quitarme el cubrebocas para que se oiga mejor, ¿verdad? Efesios capítulo 5, versículo 21 al 33, y luego el capítulo 6 del 1 al 4.
Cuando ya lo tengan, se ponen de pie como reverencia a nuestro Dios y vamos a leer de forma alternada. Yo leo el 21, ustedes el 22 y nos unimos hasta el versículo 4 del capítulo 6. Efesios capítulo 5, versículo 21, capítulo 6 al versículo 4. Leemos así, dice así, voy a iniciar. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Todos juntos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Tomen su lugar, por favor. Bueno, ya oramos con Maciel para pedir la dirección a Dios. Pues que sea Dios quien nos hable, ¿verdad? En esta mañana. Hermanos, la familia fue instituida por Dios. Desde Génesis podemos ver algunos principios, algunas cosas. Dice la palabra, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y dice también, y los bendijo, ¿no? Los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Después Dios dice que formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Luego dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Fíjese, de todo lo demás que Dios había creado, dijo, y vio Dios que todo era bueno, ¿verdad? Y dentro de todo eso bueno, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y dice que Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Pero de esa costilla, dice que tomó, hizo una mujer y la trajo al hombre, ¿verdad? Y dijo a Adán, ahora este es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y será llamada varona, dijo Adán, ¿verdad? Después dice, por tanto, dice, ¿no? Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí fue, hermanos, donde nació la primera familia. Aquí vemos la primera familia en la tierra. Por eso creemos
que Dios instituyó el matrimonio y que si Él lo instituyó, por lo tanto Él lo sostiene, ¿verdad? Él lo guía, Él lo sustenta, ¿sí? Hermanos, y en este pasaje que acabamos de leer, encontramos ya el plan de Dios para la familia. ¿Sí? ¿Por qué digo para la familia? Porque ahí están los padres, ahí está la madre y ahí están los hijos, ¿no? Una familia se compone de un hombre y una mujer, ¿no? Que se unen de acuerdo a la voluntad de Dios, conforme al orden de Dios, y después vienen los hijos, ¿no? A componer, a ser parte de esa familia que se unió. ¿Sí? Entonces, si Dios instituyó el matrimonio, pues Él tiene el consejo, ¿verdad? Él tiene la instrucción, Él tiene la guianza, ¿no? Para que como familias, como matrimonios, podamos vivir conforme a su voluntad. Y no en desorden, ¿verdad? Como allá afuera. Sí, que hoy tienen una, mañana tienen otra, o que tienen dos al mismo tiempo, ¿verdad? Eso ya es un desorden. Y delante de Dios es pecado. Si están solteros sin casarse, pues es un pecado de fornicación, ¿no? Y si está casado y tiene otra mujer, pues es un pecado de adulterio. Y alteramos el orden de Dios, porque esa no es la disposición de Dios para la familia o para el matrimonio. Vamos a ir leyendo los textos en el orden del esposo, la esposa y los hijos. Aquí en este capítulo de Efesios, primeramente dice en el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Sí? Hermanos, Dios desea que ambos se sometan, esposo y esposa, por respeto a Dios. El temor es respeto, ¿no? No es un miedo, no es un pánico, ¿no? Como a veces pensamos, sino que es en respeto a Dios. ¿Sí? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Pero para que esto pueda suceder, tenemos que revestirnos de humildad, ¿verdad? Porque una persona que no es humilde no se va a someter, ¿verdad? Y si no teme a Dios que no ve, menos va a tener al marido que ve o al hermano que ve. Si no le teme a Dios que no lo ve, pues menos va a temer a Dios al marido, ¿no? Entonces, hermanos, hay que revestirnos de humildad para que esto se pueda hacer. Y la humildad viene del sometimiento al Espíritu Santo, porque la humildad es un fruto del Espíritu, ¿no? Si usted revisa el pasaje de Gálatas 5, allí va a encontrar la humildad. Además es el ejemplo del Señor, ¿verdad? Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces la humildad es algo que se aprende. Es algo que se aprende, que tenemos que practicar, que tenemos que buscar, que tenemos que hacerlo parte de nuestra vida, ¿verdad? Además dice la palabra de Dios que Dios resiste a los soberbios, dice, ¿no? Pero que da gracia a los humildes. Entonces Él nos va a dar esa gracia para que podamos someternos el uno al otro. Aquí en el sentido del matrimonio, en el pasaje lo dice de forma general, ¿no? Porque habla de los padres, de los hijos, de la iglesia, de los trabajadores a los patrones, ¿verdad? Y de los patrones a los trabajadores. ¿Sí? En este caso, en la familia, ¿no? En la relación, ¿sí? En la relación tenemos que someternos unos a otros por respeto a Dios. ¿Por qué por respeto a Dios? Pues porque Él instituyó el matrimonio. A Él se le ocurrió, ¿verdad? A Él se le ocurrió crear una persona para el hombre. ¿Sí? Ayuda idónea, dice el texto que acabamos de leer, ¿no? ¿Sí? Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces ahí nació el primer matrimonio, ¿no? Ahí nació la primera relación. Por lo tanto, hemos de someternos en el temor a Dios, en respeto a Dios, porque Él lo instituyó. Y porque de esa manera, según la voluntad de Dios, pues va a funcionar. De esa manera va a funcionar. Porque si nos dejamos llevar, hermanos, por nuestros impulsos, pues no, ¿verdad? No se va a poder. No vamos a poder estar en paz. ¿Sí? No vamos a poder estar en armonía si no nos sometemos
como pareja, como esposo y como esposa. Hermanos, además, Dios bendice una relación así. Dios la bendice, ¿verdad? Porque eso lo honra, ¿no? Lo honra. ¿Y qué hace Dios con los que lo honran? Pues los bendice, ¿no? Dice, yo honro a los que me honran, ¿verdad? Y los bendice. Entonces, es bendecida una relación así. Es bendecida. No se crea usted de la idea machista del mundo, ¿verdad? De que aquí mis chicharrones truenan. No, no es así, hermanos. No es así. Tenemos que actuar en el temor a Dios, porque nuestra relación está cimentada en Dios, o debe de estar cimentada en Dios. Debe de estar cimentada en Dios. ¿Sale? Porque si Él la instituyó, Él la sostiene. Si Él la instituyó, Él le da dirección. Si Él la instituyó, Él va a proveer de lo necesario para que nuestra relación no caiga, para que nuestra relación no se deshaga, para que nuestra relación no fracase. Claro, tenemos que someternos a Él, tenemos que orar, tenemos que buscar su ayuda para que esto suceda. Hermanos, tenemos que someternos también para cuidar la unidad, en la relación, en la pareja. Recuerden que un punto que señala ahí Génesis 2:24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces la voluntad de Dios es la unidad, porque en esa unidad es que Dios bendice, ¿no? Porque unidos somos más fuertes, porque juntos hacemos más, ¿verdad? Dice la palabra: ay del solo, si se cae, ¿quién lo levantará? Dice: mejores son dos que uno, ¿verdad? Porque si uno se desanima, el otro lo anima, ¿no? Si uno se cae, el otro lo levanta. Si uno no quiere, el otro lo impulsa, ¿no? Y ahí está la unidad, ¿no? Dios espera eso, que como relación, o que nuestra relación familiar sea en unidad. Hermanos, y si no nos sometemos, se rompe esa unidad. Tenemos que buscar estar de acuerdo, ¿no? Porque dos que no están de acuerdo, pues no pueden estar juntos, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que buscar un punto que nos una, o un punto de congruencia, ¿no? De coincidencia. Por eso dice: en el temor del Señor. Y eso nos une. Si usted teme a Dios y yo también, no vamos a chocar, no vamos a pelear, no nos vamos a dividir, ¿verdad? ¿O sí? No, ¿verdad? Yo creo que no, porque Él nos une, el Señor nos une. Estamos aquí por una razón, por el Señor. Somos diferentes, ¿no? De color, de estatura, de condición, somos diferentes, pero hay una cosa que nos une y es el Señor. Entonces en las relaciones, hermanos, para honrar a Dios, para cuidar la unidad y para ser bendecido, tenemos que someternos unos a otros en el temor del Señor. En el caso de la relación familiar, ¿sí? La esposa no tiene que hacer nada que no sepa el esposo. El esposo tampoco, ¿sí? Porque la unidad se mantiene con la comunicación, ¿verdad? Se mantiene con la comunicación. Si no hay comunicación, pues va a ser un poquito más difícil, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo salgo, mi esposa sabe dónde voy y qué hago, ¿sí? Y ella dice: yo no me preocupo, si tú la riegas, no es conmigo el problema, es con Dios. Porque así dice la palabra, ¿no? Sométase unos a otros en el temor al Señor. Entonces, ¿me meto en problemas con Dios? Yo me meto en problemas con Dios si no me someto, ¿sí? Si no respeto a mi esposa, si no estoy de acuerdo con ella, si no busco ese punto de coincidencia, si no buscamos mantener la unidad que Dios espera que tengamos. Porque pues dice: se unirá a su mujer, dice, se unirá y serán uno. Ya no son dos, ¿verdad? Ya no son dos, sino uno, ¿sí? Entonces, este sometimiento tiene que ser, hermanos, en el temor del Señor.
dice Lucas 11:17, que una casa dividida, ¿qué dice? No permanece. Un reino dividido contra sí mismo, dice, es asolado. ¿Sí? Y una casa que está dividida no permanece. No permanece. ¿Sí? No va a funcionar. Por lo tanto, el primer requisito es ese. La voluntad de Dios es que nos sometamos en el temor del Señor. ¿Sí? Versículo 24. Dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, dice. En todo. No en lo que usted quiera ni en lo que a usted le convenga. No, porque ya no son dos, sino uno. Por lo tanto, esta sujeción tiene que ser así como a Cristo. Así como la iglesia, dice otra versión, así como la iglesia sirve a Cristo, también la esposa debe servir en todo a su esposo. ¿Y cómo servimos al Señor? ¿Cómo le servimos? Con alegría, ¿no? Le servimos con amor, con reverencia. Le servimos de voluntad, ¿no? Pues así como la iglesia sirve a Cristo, así hemos de servirnos, tanto el esposo como la esposa, ¿verdad? Y que no estemos por allí, como decimos, rezongando, ¿no? O gruñendo. Todo lo que hagáis, dice, hacedlo de corazón, como para el Señor, dice, ¿no? Entonces la sujeción va en ese sentido, ¿sí? Por respeto a Dios y así como le servimos a Él, con esa disposición, ¿sí? Con ese amor, con esa atención, ¿no? Con ese respeto, con esa actitud positiva, ¿no? Porque es a Dios que fallamos, ¿no? Es con Dios que nos metemos en problemas. Es a Dios que ofendemos. Es contra Él que pecamos. Por eso dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y dice el 21, el 22, las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor. Como al Señor. ¿Sí? Entonces, hermanos, la sujeción tiene que ser así. ¿Sí? Así como obedecemos a Cristo, así hemos de obedecer al esposo o al marido. Así hemos de obedecer, así han de obedecer las esposas o las casadas, como dice el texto, ¿no? Así como a Cristo, de voluntad, de corazón, con amor, con disposición, a tiempo, con toda atención, ¿verdad? Ahora, hermanos, hay una razón para esta sujeción. Dice el versículo 23, porque el marido, dice, es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Por qué tiene que estar sujeta la mujer al marido o al esposo? Porque Dios lo ha designado cabeza o autoridad, ¿sí? Pero no una cabeza para que se aproveche, ¿no? ¿Verdad? Cabeza en el sentido de que es ejemplo, ¿no? De que es líder, ¿sí? De que es responsable, ¿no? De proveer, de cuidar, de enseñar, de bendecir a la relación, ¿no? A la familia. En ese sentido se sujeta, ¿verdad? Esa es la razón de la sujeción. Según la palabra, el marido es la autoridad en el hogar. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, ¿sí? Cristo como cabeza de la iglesia no se aprovechó de ella, ¿no? Cristo como cabeza de la iglesia, dice la Biblia que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, dice Filipenses, ¿no? Entonces, si Cristo se humilló, ¿verdad? Si Cristo no buscó el mal de la iglesia, si Cristo la sostuvo, la bendijo, la cuidó, entonces, hermanos, nosotros como cabezas igual, pero aquí en este sentido, la mujer tiene que sujetarse al marido porque él es cabeza. ¿Y qué es la cabeza? La que dirige, ¿no?
La cabeza es la que dirige, ¿no? Entonces, por esa razón, se tiene que sujetar. No fue sacada de su cabeza ni de sus pies, sino de su costado, ¿verdad? No de su cabeza para estar sobre él, ni de sus pies para estar debajo de él, sino de su costado para estar a su lado, ¿verdad? Para ser ayuda idónea. ¿Y qué es ayuda idónea? Es la persona adecuada, ¿no? La persona que se acopla, ¿no? La persona que se adapta, la persona que es el complemento, ¿no? Del esposo, ¿sí? Entonces, esa es la razón de la sujeción, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Pero también hay un propósito para esta sujeción. Fíjense, vamos a ver Primera de Pedro 3:1. Hay un propósito. Ya vimos que la sujeción tiene que ser así como a Cristo. Ya vimos que la razón de la sujeción es porque Él es cabeza, porque Dios lo designó cabeza. Ahora veamos el propósito de esta sujeción. ¿Qué dice Primera de Pedro 3:1? ¿Alguien lo puede leer? Amén, ahí está el propósito, ¿no? Ese es el propósito de la sujeción, ¿no? Y ese es un pasaje paralelo, ¿no? A este tema, a este asunto. Dice, asimismo vosotras mujeres estén sujetas a vuestros maridos, para que los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces, es importante esta sujeción, ¿sí? Es importante, hermanos. Para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra, ¿sí? La armonía con tu esposo va a ser testimonio para otra familia. Hoy en día hay muchas familias con problemas. Hoy en día hay familias que todavía no encajan, ¿no? Que todavía no han entendido esta verdad. Incluso familias cristianas, pues. Familias que son hijos de Dios y que ya están viviendo. Y aún la esposa se pone en sus planes, ¿no? Aún la esposa toma una actitud así de pleito, ¿no? De autoridad, no, a mí no me humilla nadie. Antes muerta que sencilla, dicen por ahí, no las feministas. ¿Sí, verdad? No es así, hermanos, porque hay un propósito, glorificar el nombre de Dios. Hermanos, y esto me hace pensar en la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Sí se acuerdan qué promesa le hizo a Abraham? En tu simiente serán benditas, dice, todas las familias de la tierra. Entonces, esa promesa se cumple en nosotros también. Cuando somos bendición, hermanos, en nuestra relación para otras familias, por nuestra armonía, por nuestra obediencia, ¿no? Así como Sara dice, ¿no? Que en obediencia llamaba a Abraham mi Señor, ¿sí? Su buena conducta, su conducta casta y respetuosa, ¿no? Entonces era un testimonio. Muchos matrimonios van a querer ser así. Muchas personas van a decir, ¿cómo le hago? Yo quiero una esposa así, ¿verdad? Yo quiero ser un marido así, ¿verdad? Pues entonces tendrá que volver a la razón principal, ¿no? Del matrimonio. Tendrá que volver a aquel que lo instituyó. Tendrá que convertirse a aquel y sujetarse a aquel que se le ocurrió que existiera el matrimonio, que hubiera la familia, ¿sí? Hermanos, la mujer también debe de buscar la belleza en su relación. Dice el texto, vuestro atavío no sea el externo,
de peinados ostentosos. Dice, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, ese, ¿no? El del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Es importante la apariencia? Sí, es importante la apariencia, ¿verdad? Es nuestra presentación, ¿sí? Pero es más importante la belleza interna, ¿no? La del corazón. Vimos el miércoles un texto que decía, vana es la hermosura, dice, ¿no? La mujer que teme a Jehová, esa será alabada, ¿no? Leíamos un texto de Proverbios con el hermano Abdías, hablando de la belleza interior. Entonces, la esposa tiene que buscar esa belleza, ¿no? Tiene que cambiar esa actitud. Si es media groserita, pues tiene que bajarle tantito. Si es media respondona, pues tiene que hablar menos y escuchar más. ¿Por qué, hermanos? Porque va a ser de mal testimonio. Y no solamente eso, sino va a ser estorbo a lo que Dios quiere hacer en su relación. ¿Sabe por qué? Mire, Proverbios dice así, dice que la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la derriba. Dice otro proverbio, es mejor dormir allá en el terrado, dice, que con una mujer rencillosa e iracunda. Entonces, es importante, hermanos, buscar esa actitud, ese espíritu afable y apacible, esa belleza que a Dios agrada, que Dios aprueba, porque solamente de esa manera vamos a hacer testimonio, vamos a hacer bendición. Yo sé que es difícil, a mí también me ha costado, a mi esposa también le ha costado, pero no es imposible, porque el que instituyó el matrimonio está con nosotros. Él está con nosotros para ayudarnos a cambiar esas cosas, hermanos, que en nuestra fuerza no es posible. ¿Sí? Entonces, ese es otro punto bien importante, ¿no? El propósito de la sujeción. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa. Dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, ¿no? Porque estas cosas agradan a Dios. De esta manera podemos ser de bendición como familia. De esta manera se cumple, hermanos, el propósito de la relación de familia. ¿Sí? De otra manera, pues no sería posible, ¿no? Bien, volvamos a Efesios, versículo 25. Ahora para los maridos. Miren lo que dice para los maridos. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El marido debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. ¿Sí? ¿Qué hizo Cristo por la iglesia? Pues dio su vida, derramó su sangre, ¿verdad? Sufrió la vergüenza, el rechazo, llevó la maldición, ¿no? Porque maldito el que es colgado en un madero. Pagó el precio, ¿sí? Pagó el precio de nuestra salvación. Dice el texto 26-27, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dice, de lo que hizo Cristo por la iglesia, ¿no? Entonces, como maridos, hemos de amar a nuestra esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Se entregó por ella, la santificó, la perfeccionó
y hasta hoy la sostiene, hasta el día de hoy. Entonces, de esa manera, hemos de amarla, hemos de tratarla, hemos de cuidarla, ¿no? Hemos de proveer para el sustento, para el diario vivir. Hemos de estar al tanto, ¿no?, de las necesidades. Hemos de cuidar los detalles, ¿no? ¿Verdad? Porque a veces, dice mi esposa, que a veces somos candil de la calle y oscuridad de la casa. ¿Sí? Entonces, porque descuidamos, ¿no?, esos detalles importantes, esas cosas que solamente nosotros, bueno, también ellos lo pueden hacer, ¿no?, pero no les compete, ¿no? Nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que contribuir con nuestra parte, ¿sí? Para que este asunto camine, ¿no? Para que esta relación funcione. Porque a veces cosas pequeñitas, hermanos, causan grandes problemas, ¿no? Separaciones, divorcios, distanciamiento, divisiones, ¿no? Nos dividimos, ¿verdad? De repente, pues ya ella quiere dormir en su cuarto y yo en el mío, ¿verdad? Es que tú eres bien desordenado, es que tú dejas los calcetines por allá, los zapatos por acá, es que yo tengo tu ropa ordenada y tú agarras la que tú quieres, no respetas el orden, ¿verdad?, que yo tengo. Yo quiero tener la casa limpia, pero tú eres bien puerco, aquí te comes el plátano y aquí tiras la cáscara. Y detallitos, ¿no? Detallitos, hermanos, que nos hacen conflictuar. Entonces tenemos que cuidarlos, tenemos que cuidar esos detalles, ¿no?, para que no nos metan en conflicto y la relación se divida o se estanque, ¿no?, o caiga en crisis simplemente, ¿no?, porque también podemos caer en una crisis, ¿no? Entonces Jesús tuvo esos cuidados con la iglesia, ¿no? La cuidó, la sostuvo, la consoló, la animó, estuvo al tanto de las necesidades. Dice que cuando vio la necesidad tuvo compasión, porque estaban como ovejas que no tenían pastor, de aquellos que venían a ser parte de la iglesia, ¿no? Dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Dice que podemos echar nuestra ansiedad sobre Él porque Él cuida de nosotros, ¿verdad? Dice, clama a mí, yo te responderé. Él está atento a nuestras oraciones, ¿sí? Entonces, como esposos, pues tenemos que estar atentos, ¿no? Tenemos que ser consuelo para nuestra esposa, tenemos que ministrarle, tenemos que escucharle más que decirle, porque a veces nos pasa, ¿no?, que tenemos el consejo aquí en la punta de la lengua, pero ella no quiere consejo, pues ella quiere que la escuches, ¿no? En ese sentido tenemos que amarle, tenemos que tolerarle, ¿no? A veces se pone la cosa tremenda, ¿no? Y pues, ¿quién es el único que nos puede librar? Dios, ¿no? Solamente Dios nos puede librar, ¿no? Porque si no vamos a llegar a ese punto que dijo Adán, la mujer que me diste, ¿verdad? Y no es así, ¿no? No es así, porque Dios no se equivoca, hermanos. Dice que el que haya esposa, haya el bien y alcanza la bendición de Dios, la benevolencia de Jehová, dice el texto, ¿no?, de Proverbios. Por lo tanto, hemos de amar a la esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Hemos de ayudarle a superar sus errores. Dice que Cristo perfeccionó la iglesia. Hemos de ayudarle con su carga, ¿no? Porque eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplida sea la ley de Cristo. Hemos de orar por ella, ¿no? Hemos de enseñarle, ¿no?, la palabra, porque dice, la palabra de Cristo mora en vosotros, enseñándonos y exhortándonos, ¿no? Entonces, hermanos, eso hizo Cristo con la iglesia y eso tenemos que hacer los maridos con las esposas. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo, por ese, hasta dar la vida, hermanos, hasta el sacrificio, ¿no? Porque no hay amor más grande, dice la palabra, que aquel que pone su vida, ¿no? No hay amor más grande. Cristo puso su vida por nosotros. Nosotros como esposos, como maridos,
pues tenemos que poner la vida por nuestras esposas. Y los que todavía no tienen esposa, váyanlo pensando, porque así es esto. Así es esto, hermanos. Ok, pero también hay otro detalle bien importante que a veces no cuidamos. Veamos Colosenses 3:19. Colosenses 3:19. Fíjense, vamos a leer lo que dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ese es otro punto, ¿no? Hay un texto que dice que hay hombres, dice, cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Qué quiere decir eso? Que las palabras también golpean, ¿no? Que las palabras también hieren. Entonces, pues tenemos que hablarle con cuidadito, porque la podemos herir. Debemos tratarla con esa delicadeza. Dice Pedro, como vaso frágil, como un vaso frágil, dice el apóstol San Pedro, ¿no? Y dice Pablo a los colosenses, no seáis ásperos con ellas. Hay que cuidar cómo nos dirigimos a ellas. Yo no sé cómo le habla usted a su esposa. Si le dice mi amor, si le dice mamita, mi cielo, yo no sé cómo le diga a usted, pero es importante. Es importante. Veíamos el miércoles cómo deben de ser nuestras palabras, ¿sí se acuerdan? Vimos ese texto de Colosenses, ¿no? 4:6. Dice Colosenses 4:6 que vuestras palabras sean con gracia, dice, ¿no? Sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis contestar. Entonces, hermanos, hemos de modificar nuestro vocabulario, nuestra forma de dirigirnos a ella, a la esposa, ¿sí? Y nos cuesta, porque me ha costado, ¿verdad? Y aquí está mi esposa, no me mires. Es difícil, pero no imposible. Creo que Dios está dispuesto a escucharnos cuando pedimos su voluntad. Y su voluntad es que podamos hacer su voluntad, es que podamos obedecer, es que podamos cumplir, ¿no? Es que podamos reflejar ese cambio. Entonces, hermanos, otro detalle de los maridos es ese, que debemos tratarla con delicadeza, porque las palabras también golpean. Nuestra actitud no debe ser una actitud machista, sino una actitud de amor. No se nos quita nada, ¿verdad? Es mentira, ¿no? Lo que dicen allá afuera. Es que tú eres mandilón y te manda tu mujer. Eso dicen allá afuera, ¿no? Y eso empobrece, ¿no? Oscurece la verdad. Y a muchos les lleva a tomar una actitud machista, ¿verdad? Y cuando la esposa dice algo, cuidadito, ¿no? Porque aquí mis chicharrones truenan. Y no me digas nada porque aquí yo soy la cabeza, ¿no? Pero no es así, hermanos. Dice la palabra de Dios que no debemos de ser ásperos con ellas. Vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 3 otra vez, y veamos allí otro detalle importante, otro punto importante. Otra cosa que tenemos que buscar como esposos. Dice Primera de Pedro 3:7. Los voy a esperar para que me sigan con la vista. Dice, fíjese, dice, vosotros maridos igualmente, dice, fíjese, igualmente. ¿Qué quiere decir eso? Que también nosotros tenemos la obligación de obedecer la palabra de Dios. Vosotros maridos igualmente, dice, vivid con ellas sabiamente, número 1. Número 2, dando honor a la mujer como a vaso frágil. Número 3, como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Y por qué razón? Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. No tengan estorbo. Hermanos casados y hermanos solteros, para que lo vayamos pensando.
Debemos buscar vivir con ella sabiamente, reconociéndola, alabándola, amándola, respetándola, ¿verdad? Apoyándole, dándole su lugar, ¿verdad? Elogiándole. Yo no sé usted, pero yo de repente a mi esposa le sobo sus pies, le hago piojito. Bueno, no me mires. ¿Verdad? Como a vaso frágil, dice, ¿no? Hemos de buscar vivir con ella sabiamente, o sea, buscarle el modo, pues, ¿no? Si está enojada, pues mejor no le digas nada, espérate tantito, vete a orar ahí al baño unos 5 minutos e inténtalo de nuevo y vas a ver cómo va a ser diferente. Va a cambiar de actitud, te va a ver de otro modo, pero tenemos que consultar a aquel, hermanos, que instituyó el matrimonio. ¿Sí? Tenemos que consultarlo. Dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Entonces, si hay algún descontento, pues tenemos que arreglarlo pronto, porque si no, nuestra oración no la escucha el Señor, hay un estorbo. ¿Sí? Marcos dice, si orando te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, pues ve y pide perdón. Pídele perdón. ¿Sí? Aunque tú hayas tenido la culpa, tienes que pedirle perdón, porque Cristo se humilló sin razón. Él sufrió injustamente. No tenía la culpa de morir y murió. ¿Verdad? Y si así como Cristo amó a la iglesia hemos de amarla, así también hemos de buscar vivir sabiamente con ella. ¿Verdad? Yo sé que a veces duele y es difícil, ¿no? Porque nuestra carne no quiere. ¿Sí? Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que buscar vivir con ella sabiamente. Tenemos que darle su lugar, su reconocimiento. Tenemos que tratarle como hija de Dios. Dice, como coherederas de la gracia de la vida. También Jehová pelea por ella. También Jehová es el que le hace justicia a ella. También Jehová es que la defiende. ¿Sí? También Jehová está con ella. También Jehová rescata su vida del hoyo, le corona de favores y misericordias, le sacia de bien su boca. También Jehová la sostiene y con él nos metemos en pleito, ¿no? Cuando la tratamos mal, cuando no buscamos vivir sabiamente con ella y le damos honor y reconocimiento. ¿Sí? Entonces también para los maridos hay. No solamente para la mujer, ¿no? También dice, vosotros maridos igualmente. Por eso el primer texto, ¿no? Someteos el uno al otro en el temor del Señor. Ese es nuestro punto de coincidencia, ¿no? Y si yo me someto a Dios, ella se va a someter a mí porque teme a Dios. Porque teme a Dios se va a someter a mí. Y yo a ella, ¿no? Porque también tengo temor de Dios. Y no voy a hacer nada indebido, ni voy a hacer nada a escondidas, ni le voy a mentir, ¿verdad? Ni voy a andar buscando estar solo para hacer por ahí cosas indebidas. ¿Por qué? Porque no hace falta que ella me vea. El Señor me está viendo, ¿no? Él conoce mis pensamientos, mis caminos, mi andar, mi reposo. Y aún no está la palabra en mi lengua y Él ya sabe lo que voy a decir. Por eso no es con ella, es con Dios, dice, en el temor del Señor, por respeto a Dios. Hemos de buscar vivir sabiamente, darle el honor, tratarle como vaso frágil, tratarla como hija de Dios, porque también es coheredera de la vida eterna. También Cristo murió por ella, también tiene el Espíritu Santo. Ella es tu prójimo, la persona más próxima a ti. Y si a los enemigos tenemos que amar, pues cuánto y más al prójimo, ¿no? Cuánto y más a la esposa, ¿verdad? Que es nuestra ayuda idónea, que es nuestra compañía, que es quien nos consuela, ¿no? Que es quien nos anima, que es quien nos respalda en oración. Porque cuando uno sale, aparentemente ella está tranquila, pero también ora por ti. ¿Sí? También ora por ti. Por tanto, maridos, igualmente, vivid sabiamente con ellas, dándole honor.
Volvamos a Efesios, capítulo 6, y ahora vemos el versículo 4. Dice, y vosotros padres, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La responsabilidad de educar a los hijos, ¿sí? Vosotros padres, ahí habla los dos, no los provoquéis a ira, dice, sino críenlos en la disciplina y amonestación del Señor. O sea, como Dios manda, ¿no? Como Dios nos amonesta, que los enseñemos. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ese es nuestro deber, instruirle. Hay otra cosa de Deuteronomio 6:6-9, ¿no? Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esa es la disciplina y amonestación del Señor que dice Efesios, ¿no? Esa es Deuteronomio 6:6-9, si lo quieren buscar. Ahí estamos. Entonces, primero yo soy ejemplo del temor al Señor, de obediencia a Dios, de respeto a los mandamientos. Yo soy primero. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y el siguiente versículo, ¿cómo dice? Versículo 7. Sí, ¿verdad? Y las repetirás a tus hijos. Ahora comprenden por qué Jesús sabía tantos textos bíblicos. ¿Y se acuerdan que Jesús le contestó al diablo con 3 citas bíblicas? ¿De dónde lo supo? ¿No fue María y José? ¿Verdad? ¿No fue María y José que le instruyó, que conocía esta disciplina y amonestación de Dios? ¿Verdad? Que estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, ¿verdad? Cuando iban a la fiesta, ¿no? A Jerusalén, yo creo que ahí le iban recitando, ¿no? Cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, dice, ¿no? El texto. Esa es la disciplina y amonestación del Señor. Pero tenemos que empezar por nosotros primero, ¿sí? No podemos exigirle a nuestro hijo que ore si tú no oras. No podemos exigirle que lea si tú no lees. No podemos exigirle que venga al templo si tú no vienes. No podemos exigirle que haga lo que no hacemos, porque nosotros somos ejemplo, ¿no? No nos vaya a pasar lo de mamá cangreja, ¿no? Que regañó a su hijito porque caminaba para atrás. Imagínense. Sí, entonces, hermanos, esa es la amonestación. Tenemos que instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. Tenemos que enseñarles a temer a Dios, a honrarlo y a obedecerlo. Y nosotros por delante. ¿Cómo podemos decirle a nuestro hijo que llegue temprano si yo llego tarde? Pues, ¿cómo? No se puede. Nosotros somos primero. Nosotros somos primero. ¿Sí, hermanos? Ok. Entonces, no tenemos que criarlos con ira. Sí, hay que disciplinarlos, ¿no? Pero no descargar nuestra ira en ellos, ¿no? Y a veces es difícil. Hermanos, da coraje. Se enoja uno que se burlen, ¿no? Se enoja uno que no le hagan caso, ¿o no? Sí, ¿verdad? Nuestra carne, ¿no? Y nuestro carácter, batallamos con él, ¿sí? Pero Dios es que nos ayuda a vencer a los enemigos, ¿no? ¿Qué dice el Salmo número 3? Oh Jehová, muchos son mis adversarios, muchos son los que vienen contra mí, pero tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza, ¿no? Él es el que nos ayuda a vencer los enemigos. Amén. Vamos a ver otro pasaje, Colosenses 3:21. ¿Qué dice Colosenses 3:21?
Los espero para que lo leamos. Dice juntos: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ahí está otra vez el trato, ¿no? El trato. Hermanos, Dios nos trata como a hijos, dice Hebreos 12:7. Dios nos trata como a hijos. ¿Y cómo nos trata Dios? Nos escucha, nos perdona, se enoja con nosotros, pero nos perdona, ¿verdad? Nos tolera. Dice que es clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, que no ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, conforme a nuestras iniquidades, y nos ha pagado conforme a nuestros pecados, sino como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Así nos trata Dios. Así nos trata Dios. Y así hemos de tratar a nuestros hijos. Dice: no exasperéis para que no se desalienten. No hay que presionarlos, ¿verdad? Y cuesta, porque nos enojamos, ¿no? Y queremos que así actúen, ¿no? Que así cambien, que así atiendan a veces, ¿no? ¿Cuántas veces Dios actuó así con nosotros? ¿Cuánto tiempo tardó para que te bautizaras? ¿A poco te bautizaste luego? ¿Cuánto tiempo tardó para que empezaras a diezmar? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tardó para que tú testificaras a alguien, para que le digo, porque son mandamientos, ¿no? Que Dios nos demanda y que tenemos que cumplir. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tardaste para amar al prójimo? ¿Cuánto tiempo tardaste para aprender a perdonar? Porque dice la palabra, Dios nos trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre dice no corrige? Dios nos trata como hijos. ¿Sí? Dios es justo, bueno y santo, misericordioso con nosotros. Por tanto, como padres, hemos de actuar así. A veces uno tiene que pedir perdón a los hijos por nuestra actitud dura, ¿no? Áspera. Y que los hacemos desesperar, ¿no? Que los hacemos que se alejen incluso, ¿verdad? Yo a veces oro y le digo: Señor, perdóname si soy tropiezo por lo que tú quieres hacer en mi hija. Y ayúdame, ¿no? Para tolerarle, para escucharle. Y pues no digo que soy perfecto, pero ahí la llevamos, ¿no? No está la relación tan rota. Gracias a Dios. Entonces, la responsabilidad de educar a los hijos es esa. Dice Efesios 6:4: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Ya voy a concluir, Ok, vamos a Efesios capítulo 6, versículos 1 y 3. Amén, gracias hermana. El deber de los hijos es obedecer a los padres, otra vez en el Señor. En el Señor. Fíjense, desde allá, desde el versículo 21, 5:21, dice: en el temor del Señor. Dice a la esposa: esté sujeta al marido como al Señor. Al marido igual, ¿no? Y ahora los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque es justo. Es justo que los obedezcamos, dice este texto. El deber de los hijos es obedecer. Además, obedecer es del agrado de Dios. Dice Colosenses 3:20: hijos, obedezcan a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Agrada a Dios que como hijos seamos obedientes.
¿sí? Pero no en lo que queramos, ¿no? Sino en todo, ¿verdad? Tenemos que obedecer, aunque a veces no nos gusta. Hay cosas, hermanos, que no nos gustan, pero que son buenas. Como cristianos lo vivimos, ¿no? Hay cosas que dice la Biblia que nos pegan en el corazón, pero no son malas, son buenas. Además son mandamientos de Dios. Por ejemplo, perdonar al enemigo, ¿suena fácil? No, ¿verdad? No suena fácil, pero es un mandamiento y tenemos que obedecer. Amar al enemigo, orar por el que te hace daño, hacerle bien al que te hace mal. ¿Es fácil eso? Es difícil. Es difícil, pero es una disposición de Dios que tenemos que obedecer. Lo mismo pasa con los padres, ¿no? A veces el hijo no acepta un no. No acepta un no. Él dice, pero ¿cómo? Pero es que, no, pero no. Y no es no. ¿Y cómo? ¿Verdad? Si es no. Entonces es justo, dice la palabra, que los hijos obedezcan a los padres. Es del agrado de Dios. La obediencia atrae la bendición de Dios. Dice el versículo 3, para que te vaya bien, dice, ¿no? ¿Qué es eso? Pues es bendición, ¿no? Es el éxito en todo lo que hagas. ¿Sí? Es que cuentas con el respaldo de tu padre, con la bendición de tu papá y de tu mamá. Y todo lo que emprendas, vas a tener éxito. Porque es justo, porque es bueno delante de Dios, porque es agradable ante sus ojos. ¿Sí? Es agradable. A veces va en contra de nuestra voluntad, ¿no? Porque lo que queremos no es eso. Lo que queremos es lo que nos prohíben o lo que nos dicen que no hagamos, ¿no? Y es ahí donde a veces nos cuesta un poquito. Sin embargo, obedecer atrae la bendición de Dios. Número 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honrar es mostrar respeto y consideración hacia una persona. Eso es honrar. Eso es honrar. Es amarlos, respetarlos, teniendo cuidado de no causarles dolor y ser agradecidos por todo el amor que nos han dado. Eso es honrar a los padres. ¿Sí? Eso es honrar a los padres. Es valorar, hermanos, y no defraudarlos por todo el apoyo que nos han dado. Porque un padre hace hasta lo imposible, ¿no? Un padre se sacrifica. A veces se sacrifica de comprarse una ropa nueva. Se sacrifica de ir a dar un paseo, ¿no? De ir a comernos la nieve allá a la Michoacana, ¿verdad? O qué sé yo, a Sachila, no sé dónde. Pero a veces dejamos de hacer unas cosas, ¿no? Para que los hijos no les falte, para que ellos no se detengan, para que no se trunque su carrera, para que alcancen sus metas, sus planes. Se hace el sacrificio y el esfuerzo. Honrarlos es valorar, hermanos. Valorar ese sacrificio y no defraudarlos. ¿Sí? No defraudarlos. Honrar a los padres también es escuchar sus consejos. Mire que dice Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. Y el siguiente versículo dice porque. ¿Sí pueden leerlo? Por favor. Proverbios 1:9. A ver, ¿cómo dijo? ¿Por qué qué? Proverbios 1:9. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Entonces, honrar a los padres es escuchar sus consejos y no menospreciarlo. No echarlo en saco roto. No echarlo en saco roto, hermanos. Hermanos hijos, hermanos jóvenes, hermanas jóvenes. Es importante. El deber de los hijos es obedecer a los padres y honrarlos. Ya vimos el deber de la esposa,
el deber del marido. Hermanos, desde el principio el enemigo ha querido destruir las familias. Desde allá, desde el Edén, ¿sí? Ha querido destruir las familias. Si cumplimos cada uno nuestra parte, seremos una familia fuerte. Si somos familias fuertes, seremos una iglesia fuerte también. Porque la iglesia se compone de familias, ¿sí? Seremos bendición para otras familias si hacemos cada quien nuestra parte. Vamos a orar y que Dios nos ayude. Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra que hoy nos has hablado. Te pedimos perdón por aquellos puntos que hemos fallado, que no hemos cuidado, pero te rogamos también que nos ayudes, nos des sabiduría, la capacidad para someternos unos a otros, para revestirnos de humildad, Señor, y andar en tu temor, para que podamos fortalecernos como familia, para que podamos cada uno hacer nuestra parte. Señor, queremos ser una familia fuerte, queremos ser una familia de bendición. Ayúdanos, Padre, bendice las familias de la iglesia y que cada familia pueda comprender y trabajar, Señor, en estas cosas, para que tu nombre sea glorificado, para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra, para que podamos cumplir el propósito por el cual existimos en este mundo como iglesia. Gracias, amado Padre. Estamos en tus manos, Señor. Tú conoces la vida, el corazón, la mente y el deseo de cada familia. Yo te pido que las bendigas, que las fortalezcas y las prosperes. Gracias te damos, amado Dios. Estamos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Siéntense, por favor. Gracias.